Gracias a todos por conectarse a nuestro estudio. Vaya conmigo a la escritura. Vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas 20 habla acerca de una historia que es de mis preferidas en el Antiguo Testamento. Habla acerca de un rey llamado Josafat y vamos a hablar un poquito acerca de este rey primero a manera de introducción y luego vamos a desmenuzar todo este capítulo 20 o la mayoría de él hasta el versículo 30 y vamos a aprender muchas cosas interesantes acerca de la vida de Josafat y cómo él estaba liderando el pueblo de Judá en este tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre el rey Josafat fue elegido de rey de Judá. Recuerden que esto ya lo hemos repetido en otras ocasiones, el pueblo de Israel se dividió en dos, quedando en el sur dos grandes tribus y en el norte el resto de las 10 tribus. Al reino del norte se le llamó el reino de Israel y al del sur se le llamó Judá. Entonces ustedes van a ver, y para evitar confusiones, cuando leamos en la escritura, sobre todo en estos libros, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas y también en los libros de Samuel, vamos a encontrar referencias acerca del pueblo de Israel y no necesariamente significa un pueblo completo de todos los hebreos, sino al reino del norte. En el reino del sur había quedado como capital Jerusalén y era el lugar, por supuesto, que el Señor había escogido para la adoración. El pueblo del norte, con sus respectivos reyes, el norte tenía sus reyes, el sur tuvo sus reyes, habían creado un lugar en la capital que era Samaria, que era el lugar de adoración, y habían otras ciudades santas como Betel, por ejemplo, que habían sido creadas para que adoraran todos los miembros del reino del norte, lugares que no habían sido escogidos por Dios. El lugar de adoración era Jerusalén, pero eso es lo que sucede cuando hay división en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y empiezan a inventar cosas que realmente el Señor no ha dictado. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, vemos la vida de Josafat. Hemos estudiado en algunas oportunidades la historia de varios reyes. Podemos decir que 20 en el norte y 20 en el sur, más o menos. Hay uno que tiene un rey más antes de la invasión babilónica. Y en el sur podemos encontrar un par de reyes buenos. La mayoría de reyes que gobernaron tanto el reino del norte como el del sur fueron reyes malos, es decir, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y lideraron mal al pueblo de Israel, haciéndolo caer en idolatrías o en sincretismos religiosos o haciendo que los pueblos se mezclaran con otros pueblos paganos y de esa manera se contaminara el pueblo de Israel. Josafat, por otro lado, era un rey que fue catalogado como uno de los reyes buenos. No era perfecto, era nada más un rey bueno que trataba de hacer la voluntad de Dios. Creo, si usted lo lee despacio y conoce un poco la vida de Josafat, se va a dar cuenta que era buen rey, pero era tan bueno que a veces era manipulable y a veces se dejaba un poco de influenciar negativamente por sus hermanos del norte. Él trató en alguna oportunidad de reunificar al pueblo de Israel haciendo algunas concesiones con sus hermanos del norte, pero esas concesiones terminaron en un abuso de parte de los del norte sobre él y él generaba, digamos que no podía escoger bien sus amistades. Ese era quizás uno de los grandes problemas que tenía Josafat. Pero bueno, en su tiempo, el rey que estaba a cargo del reino del norte era el rey Acab, que era un rey malo, es decir, él había estado casado o era esposo de Jezabel, y ya ustedes más o menos conocen la historia de esta mujer que es la personificación demoníaca en el Antiguo Testamento, y él hizo un acuerdo con Acab. Y los dos se reunieron para poder ir a pelear contra una nación que eran enemigos de los israelitas en ese tiempo, pero Dios no le había autorizado esa unión. Entonces le fue mal a Josafat ahí y casi lo matan, de hecho, en esa campaña, en donde el rey Acab sí terminó muerto. Hay una historia sobre esto, usted puede verla en el capítulo 18
acerca de qué fue lo que sucedió ahí, y luego vamos a ver en la historia, un poco más adelante de la historia que vamos ahora a analizar, que Josafat volvió a cometer el mismo error cuando él hace alianza con el rey que sustituyó a Acab. Cuando Acab fue muerto, Ocosías, que era de la misma línea, de la misma familia, quedó a cargo del reino del norte, y vino Josafat una vez más e hizo acuerdo con Ocosías y le volvió a ir mal. Bueno, pero ese es solo el contexto de lo que está pasando. Cuando el rey Josafat termina la campaña y milagrosamente no muere, el Señor se encarga de reprenderlo y de decirle que hizo mal en aliarse con el pueblo del norte, sobre todo con un rey idólatra como Acab. Y en el capítulo 19 del segundo de Crónicas, capítulo 19, versículos del 1 al 3, el Señor lo manda a regañar. Y dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. No quiero que vayan a confundir la palabra vidente, no estamos hablando de superstición, ni adivinos, ni agoreros. El vidente era una palabra que también se utilizaba en el hebreo antiguo para decir profeta. Y dice: le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Es una consulta. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Le está reclamando que por qué había hecho alianza con Acab. Pero el versículo 3 es clave y dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. De esta manera, dice, el Señor le estaba perdonando este desliz que había tenido de estarse metiendo con personas que no debía meterse. Bueno, el hombre siguió reinando entonces en Judá, siguió haciendo su trabajo como líder hasta que llega este punto, donde estamos ahorita en el capítulo 20, segundo de Crónicas 20, y es ahí donde él se encuentra con otra batalla. Venía ya de pelear, había sido reprendido por Dios, él había buscado una directiva para asesorarse en el buen manejo del pueblo de Judá, y él había nombrado algunos jueces y había descrito ciertas cosas importantes que en este momento no voy a compartir para no extenderme un poco más en esta descripción, pero él había declarado un perfil para los jueces que iban a estar ayudándole a regir al pueblo de Judá, y él exigía también un perfil bien importante. Es súper interesante eso, pero no viene el caso para nosotros. Entonces nos vamos al capítulo 20 y ahí vemos cómo entra en otra batalla, que esa no se la esperaba. Esta fue un poco de sorpresa para él. Y vamos a empezar a hacer un análisis de este texto conforme vamos avanzando, debido a que son varios versículos. Entonces vamos a ir platicando sobre esto y vamos a ir descubriendo, y hemos titulado este mensaje: la liberación cuando la acción de gracias se transforma en adoración. La liberación que vamos a encontrar cuando nuestra acción de gracias se transforma en adoración. Hay mucho por aprender aquí. Cada vez que leo esta porción encuentro algo nuevo, cada vez que leo esta porción aprendo algo nuevo, me encanta leerla. Tengo mi Biblia marcada de las veces que he pasado por aquí, y casi siempre que paso marco algo nuevo. Así que vamos a empezar con esta historia. Versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que ya les hablé. La batalla con Acab, la reprensión de Dios, la contratación de los jueces, todas estas cosas. Entonces dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí estamos viendo que ya se unieron al menos 3 naciones, y esas 3 naciones estaban planificando invadir el pueblo de Judá. Eso es lo que estaba sucediendo. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Gesesón Tamar, que es en Gadi. En ese momento ya venían los reportes de que la invasión era inminente y que el pueblo era grande, abundante, mucho más grande que el ejército de Judá. Y en ese momento
el rey, cuando recibe esas noticias, toma acción. Y aquí está la primera parte en donde ustedes y yo vamos a empezar a aprender cómo manejar una situación de crisis, cómo manejar una situación en donde yo creo que he perdido el control, en donde yo creo que las cosas sencillamente ya están perdidas. Pero en ese momento es cuando Dios empieza a actuar. Nosotros tenemos que hacer algo. Y en este momento vamos a enfocarnos acá y tengo que hacer énfasis porque hay un compromiso personal de hacer énfasis en buscar a Dios en oración. No deje de orar. No deje de orar. Que no haya un solo día de su vida en el cual usted no tenga un tiempo de oración, en el cual usted no tenga un tiempo de contacto con Dios. Por favor, no deje de orar. Vamos a aprender aquí la importancia de la oración. Entonces, versículo 2, decíamos que le hacen llegar la noticia de que pronto va a ser invadido. Versículo 3, aquí hay una acción. Segundo de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Eso es lo que hace un verdadero líder espiritual. En ese momento siente temor. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Todos somos seres humanos, aún aquellos que tienen o aparentemente tienen la fe más grande del mundo, siguen siendo seres humanos y hay momentos en los cuales sentiremos temor, todos nosotros, y aquí no es la excepción. El rey Josafat tuvo temor de todo lo que oyó, pero hizo lo correcto. Y dice, en lugar de ponerse a llorar, en lugar de hablarle a los amigos para que lo aconsejaran, en lugar de querer sobornar a los generales de esos ejércitos, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Anotemos todo esto. ¿Cuáles son las estrategias cuando vemos que el mundo se nos viene encima? Humillar nuestro rostro delante de Dios y entrar en ayuno para encontrar cuál es la salida. Sigamos, versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Una vez el líder empieza a ponerse las pilas y a decir, tenemos que entrar en clamor a Jehová y vamos a ayunar hasta que encontremos su palabra, esas son acciones a tomar. Hay algunos que dicen, bueno, debieron haberse armado, debieron haber afilado sus espadas, debieron haber preparado sus carros de combate, debieron haberse ido para adelantarse y entrar en una estrategia distinta. Pero como cuando hay fe en nuestro corazón y cuando entendemos que nuestra vida es regida por Dios, las acciones a tomar no son estrategias humanas, sino estrategias divinas. Y el pueblo hizo caso, el pueblo entendió la necesidad, que vio a su líder. Probablemente otros líderes hubieran ido al ataque y hubieran preparado sus carros y el resto del pueblo los hubiera seguido. Pero este hombre clamó por ayuno a todo el pueblo y el pueblo le hizo caso. Y por eso dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Y aquí viene la parte interesante. Esta es la acción. Convocaron ayuno, todo el mundo llegó, estaban unánimes, estaban pensando lo mismo. Y aquí viene la historia de lo que ellos platican con Dios. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Nos da mucha información esta porción bíblica. Nos dice exactamente, casi que nos habla de qué colores estaba vestido y qué zapatos andaba. Pero se fue y se puso delante de la asamblea. Llamó a todos los principales que habían, a todas las personas que tenían algún tipo de liderazgo en Judá, los puso delante de él, delante de la casa de Jehová, del templo, en ese lugar, y ahí se paró este hombre. Y entonces versículo 6 dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué hizo primero? ¿Cuál es la primera parte de la oración de Josafat? Primero es exaltar el nombre de Dios. Primero es adorarle. Primero es reconocer su poder. No llegó Josafat pidiendo victoria. No llegó Josafat
exigiendo la presencia de Dios. No llegó Josafat pidiendo por sus necesidades personales para quedar bien con el pueblo. Lo primero que hizo Josafat es exaltar el nombre de Dios, es adorar a Dios. Dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que hay en ti y quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ahí está apelando a algo, ya ha dejado de adorar y está apelando a algo que Dios prometió. Versículo 8, y ellos han quedado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentare delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Él está hablando con confianza. No hay duda en su oración, y esto lo está orando él delante del pueblo. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Él está dando argumentos al Señor de lo que está pasando y el porqué de su petición. Versículo 12, es aquí donde la oración hace un cambio. Primero adora, después expone las promesas del Señor y luego entra en un tiempo de clamor diferente. Esta es otra parte, clamor. Versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En ese momento empieza el clamor. Señor, hemos entendido que la fuerza física no funciona, hemos entendido que nuestra inteligencia no funciona, que nuestra estrategia militar no funciona y que no tenemos lo suficiente para poder enfrentar este gran desafío. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en una situación similar? ¿Cuántas veces han habido desafíos en nuestra vida que pensamos que no vamos a poder cruzar? ¿Cuántas veces hemos visto que ese mar gigante en el cual tenemos que nadar de los problemas y las circunstancias nunca va a terminar? Cuando hemos visto que la montaña que tenemos que cruzar es más grande que nuestras fuerzas. Pues debemos seguir este planteamiento. Por eso es el tema de nuestro estudio de hoy, la liberación cuando la acción de gracia se transforma en adoración. Hemos visto adoración a Dios en este momento, poniendo a Dios en su lugar, luego apelando a las promesas del Señor y luego en el clamor de reconocer que yo no tengo las fuerzas, que las fuerzas las tiene Dios y que en ese momento no es por mi fuerza, sino es por su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vea qué interesante, todo el mundo estaba en sintonía. Y eso es lo que busca Dios en la iglesia. Todos tenemos que estar en sintonía. La iglesia de Cristo debe orar. La iglesia de Cristo se debe congregar. La iglesia de Cristo debe leer la palabra, debe clamar al Señor en los momentos de dificultad. Debemos orar los unos por los otros. Y aquí vemos que él estaba en ese lugar. Termina el tiempo de la oración, en el versículo 13, en ese momento que describe a toda la multitud entrando, terminó el tiempo de la oración. Y en el versículo 14 aparece un personaje que era parte, digamos, de todas estas personas importantes en el reino de Judá, que se llamaba Jaasiel. Y dice la escritura, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Todos los detalles son importantes cuando leemos la Biblia. Todo ese linaje que él acaba de describir, iniciando por Asaf, nos damos cuenta que Asaf, aparte de ser músico, era también levita. Cuando ustedes leen algunos de los salmos, en los títulos agregados, ahí dice Salmo de Asaf o Salmo de los hijos de Asaf. Y usted se va a dar cuenta que aparte de tener la unción del Señor, escribía música para
los eventos importantes y adorar al Dios verdadero, a Jehová Dios de los ejércitos, pero también tenía el linaje levita, era de la tribu de Leví, por lo tanto era un linaje sacerdotal. Estaban listos para servir en el templo, eran de los pocos que podían tocar el arca del pacto. Y este hombre, Jahaziel, era el encargado en ese tiempo de estar a cargo de las cosas, valga la redundancia, del templo. Pero en ese momento el Señor lo usa para darle una palabra y lo usa como profeta, aunque él haya sido un levita, un sacerdote, el Señor lo está usando como profeta. Y dice que él estaba ahí, hijo de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Dios cae en esa reunión. Hay adoración a Dios, hay reconocimiento de su poder, de su grandeza, de su omnipotencia. Después hay un recordatorio de todas las promesas que Dios nos ha dado para fortalecernos. Después hay un clamor, y en medio de un pueblo que ayuna y ora, en medio de las circunstancias difíciles, el Señor se manifiesta. Y dice que el Espíritu de Dios, algunos piensan que el Espíritu Santo se manifestó a raíz de Hechos capítulo 2 y de ahí por adelante. En el Antiguo Testamento vemos el movimiento del Espíritu Santo también, y ahí cae en la vida de este hombre y empieza a profetizar. Versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta frase es una frase famosa, bíblica. No es tu guerra, es la guerra del Señor. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué bendición! Hasta ahora vemos el deseo de todo cristiano. Hasta ahora vemos aquí el deseo de toda persona creyente. Una amenaza, una acción de ir a buscar a Dios, una oración que ha sido estratificada, como ya la hablamos acá, y una respuesta de Dios contundente, rápida, express, y verdaderamente lo que todos nosotros queremos oír. Siéntate en esa piedra, siéntate en esa cuneta, siéntate en ese banquito, y espera, porque esta batalla no es tuya, sino que es de Dios. Y yo voy a entregar a tus enemigos en tu mano. ¡Qué maravilla! Ahora, después vienen y se desarrollan más eventos. Aquí tenemos que seguir aprendiendo, por supuesto. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Por supuesto, había un corazón agradecido en ese momento. No habían vencido al pueblo que los estaba invadiendo. Todavía ni siquiera la batalla había comenzado. Pero ellos ya estaban adorando a Dios. Les fue suficiente la promesa a través de un profeta diciéndoles: Dios ha dicho que su victoria ha sido dada y que esta pelea es de Él, que ustedes no se preocupen. Eso fue suficiente, pero no hemos visto todavía al pueblo vencido, ni siquiera ha empezado la batalla, pero el pueblo ya siente la presencia de Dios. Y eso es lo importante: cuando enfrentemos una situación como esta, ustedes y yo debemos sentir la presencia de Dios, debemos percibir Este versículo que acabo de leer es un versículo de confianza. Para ese pueblo fue suficiente la palabra, no era necesario verlo. Había la suficiente fe y la suficiente confianza en Jehová Dios de los ejércitos para poderse llamar vencedores en esta circunstancia. Entonces, vea lo que viene a continuación. Primera vez que se hace ahorita. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. También usted va a encontrar a Coré en el libro de los Salmos, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo:
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué fue lo que hicieron en el versículo 19? Cantaron. Se tradujo su fe y su confianza en adoración. En ese momento cantan por primera vez. Y esto es lo que usted va a ver a lo largo de esta batalla. ¿Qué fue lo que hicieron después de haber sido revestidos de la presencia del Espíritu Santo? Cantaron. Voy a repetir el versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cantaron a esa hora. Bueno, al día siguiente se despiertan todos para ir a darse la batalla, versículo 20, ya lo hemos leído, y el versículo 21 continúa diciendo: ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y se dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En lugar de ir a afilar las espadas, este pueblo lo que hizo fue designó cantores para alabar a Dios antes de la batalla. Todavía no habían entrado en batalla. Aquí viene el milagro de la adoración a Dios. Versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escuche bien esto, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Cuando comenzaron, es importante esa frase. Dios estaba esperando recibir la adoración. El pueblo se compromete e inicia la adoración, y en ese momento se confunden los pueblos que habían llegado y se matan entre ellos. No era necesario que ni siquiera se levantara una espada hebrea. Entre ellos mismos se mataron. Eso es sobrenatural. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se volvieron locos, estaban desubicados, no sabían a dónde estaban, no sabían quién era qué, cosas que solo Dios puede hacer. Versículo 24. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 25. Aquí viene la recompensa. En el versículo 25 viene la recompensa de haber hecho las cosas bien. Vimos cómo en la guerra en la que fue Josafat con Acab, apenas salió vivo. Pero en esta fue diferente, y las cosas empiezan a salir bien. Confíe en Dios, adore a Dios, espere en Él, confíe en Él. Recuerde sus promesas, recuerde las bendiciones que Dios prometió para usted, y entonces el versículo 25 será para nosotros. Viendo entonces Josafat y su pueblo muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca quiere decir bendición, eso quiere decir, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Versículo 28, una vez más. Vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas, a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios una vez más. Adoraron antes, adoraron durante y adoraron después. No se olvidaron de Dios, no se olvidaron de entender que la victoria y todas las recompensas que habían sido entregadas por Dios. Dios merece adoración. Por eso hemos titulado el mensaje La liberación del pueblo de Judá, en este caso, cuando la acción de gracias se transforma en adoración. Si usted está agradecido con Dios, adore a Dios. Si usted está esperando en Dios, adore a Dios. Si usted está viendo que viene un problema, adore a Dios. Cante alabanzas, exalte el nombre del Señor. Y aquí en el versículo 30 termina la historia. Y el reino de Josafat, escuche bien, tuvo paz
porque su Dios le dio paz por todas partes. En el versículo inmediato anterior leímos que todos los pueblos de alrededor temieron en contra del pueblo de Israel porque estaban siendo bendecidos por su Dios. Y en el versículo 30 nos damos cuenta de que Dios puso paz en Josafat y en su pueblo. Hemos aprendido rápidamente en estos últimos minutos una estructura de cómo poder enfrentar una situación difícil en nuestra vida, de cómo nosotros podemos realmente hacerle frente a nuestros retos. Pero siempre todo va a llegar al mismo lugar. Hay acciones que hay que tomar, buscar a Dios. Eso fue lo primero que ellos hicieron. Convocar ayuno, convocar oración. Luego hacer la oración. Llegaron y exaltaron el nombre de Dios en los primeros versículos, como leímos en el versículo 5, 6 y 7. Lo que hizo Josafat fue exaltar, reconocer el poder, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y luego llegar y decir, Señor, tú nos prometiste bendición a tu pueblo. Y luego de esto, Señor, estamos desesperados, y entraron en clamor. Y después de eso clamaron, pero cantaron al Señor. Y Dios se manifestó a través de su Santo Espíritu y les dijo, vayan que esta guerra es mía, no es de ustedes. Ustedes van a ser impresionados con lo que van a ver. Y así fue. Entonces vamos a sufrir periodos, todos nosotros, de diferentes ataques en nuestra vida. Vamos a tener esos ataques, nos van a sitiar diferentes acechanzas en nuestra historia. Pero debemos salir adelante con la misma estructura que hoy hemos aprendido. El temor es una reacción natural cuando nosotros enfrentamos problemas en los cuales entendemos que superan nuestras capacidades. Pero una vez más, leemos esta estructura, aprendemos esta estructura y la desarrollamos para obtener libertad en Cristo. La respuesta de Dios se va a dar en algún punto y nosotros vamos a tener que obrar en pasos de fe. La respuesta del Señor llegó a través de un profeta y ellos dieron pasos de fe, fueron a la batalla, no se quedaron en casa, pero fueron a la batalla adorando al verdadero Dios. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Cuando nosotros encontramos una situación como esta, tenemos que confiar en el Señor, pero entrar en oración, en ayuno, negándonos a nosotros mismos y tratar de buscar en el Señor. Hemos encontrado en la palabra de Dios otras ocasiones en las cuales el Señor no les dijo, siéntense y esperen. El Señor se manifestó y dijo, vayan y peleen. En otras circunstancias, en otras historias bíblicas, el Señor mandó a empuñar las espadas y fueron y ganaron la batalla. En esta específica el Señor dijo, quédense quietos. Va a ser a la manera de Dios. No va a ser a nuestra manera, no sabemos cómo va a ser. Quisiéramos que todas las batallas fueran como esta. No hagamos nada, quedémonos sentados, Dios hará nuestro trabajo. Pero a veces Dios dice, trabajen ustedes, yo los voy a bendecir. Saquen la espada, yo voy a bendecir esa espada. Cierren la boca, abren la boca, actúen, hagan. Dios nos va a dar instrucciones, pero tenemos que estar muy cerca de Él para poderlas entender. Y esto se logra a través de la adoración. Si usted quiere poder tener esta libertad de encontrar el propósito de Dios en su vida, de poder platicar con el Creador, es necesario que usted le confiese que es su Dios y su Salvador. Su Hijo Jesucristo vino al mundo para morir por todos nosotros en un sacrificio y de esa manera abrirnos las puertas para poder tener una relación personal con el Señor. Nuestra fe puesta en ese evento maravilloso ante la humanidad es lo que nos permite que nuestros pecados sean perdonados, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida o en el libro de entrada y de invitados al cielo, y también tener una relación personal con Dios. Es por eso que yo le invito a que haga una oración muy sencilla, pero que puede cambiar la estructura espiritual de su vida. Y una oración que dura unos cuantos segundos, en los cuales usted aceptará que Dios es su Señor y su Salvador. Le invito, si usted no lo ha hecho, a que haga esta oración. Yo le puedo acompañar nada más en la oración, pero todo lo demás lo hace Dios. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga ahí donde está y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado y que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco
que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, instrúyeme, dame sabiduría. Necesito escuchar tu voz, Señor. Guíame para hacerlo correctamente y manifiéstate con poder en cada etapa de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.